Bienvenidos al gran engaño final, con cuándo será la marca de la bestia. Comencemos. Il male che stiamo procurando al pianeta non si limita più ai danni sul clima, sulle acque o sul suolo, ma ormai minaccia la vita stessa sulla Terra. Dovrà vivere in un mondo inabitabile se non cambiamo le cose. La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Se vive con el acelerador puesto desde la mañana hasta la noche y eso arruina la salud mental, la salud espiritual y la salud física. Más aún, arruina y destruye la familia y por lo tanto la sociedad. El séptimo día descansó, lo que los judíos tenían y tienen, ¿no es cierto?, los observantes, como sagrado cumplir el Shabbat. El sábado se descansa, un día a la semana, al menos eso. No somos máquinas. Domingo por el clima. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Precisamente la marca de la bestia y el modus operandi que se va a tener para obligar al mundo entero a guardar un día a la semana de descanso, que se impondrá a todos aquellos para que, si no la obedecen, no podrán ni comprar ni vender. Y todo el mundo tendrá que tomar esta decisión. Así que hoy vamos a mostrar precisamente ese año concreto en el que va a salir la ley dominical, con pruebas, sí. Así que comencemos. Aquí tenemos el título, ¿cuándo será la marca de la bestia? Y vemos en la imagen un obelisco y lo que es la Plaza de San Pedro con la Basílica. Ahora, el obelisco lo hemos hablado mucho sobre ello, pero ¿qué tiene que ver con la marca de la bestia? Pues tiene mucho que ver. Pero antes, recordemos estos dos símbolos que hemos estado analizando, el gorro frigio, que habíamos visto que usaban los jacobinos durante la Revolución Francesa y cómo provenía ya en sus orígenes del mitraísmo, de las raíces del catolicismo de Babilonia. Y a la derecha tenemos el mochuelo de Atenea, un boito o una lechuza, ambos símbolos utilizados por los jesuitas. Y vimos también cómo en el sello del Senado de los Estados Unidos en 1886 se puso este sello que precisamente tenía un gorro frigio y sigue así hasta el día de hoy. ¿Qué está diciendo este símbolo? Que aquí el papado se quiere poner en el Senado de los Estados Unidos. ¿Y dónde es eso? Pues en el Capitolio, donde se establecen las leyes. Porque iba a haber una unión que estaba profetizada en la Biblia hace ya 2000 años casi, de que estos dos poderes que se iban a llevar tan bien al final de los tiempos, iban a llevar el mundo hacia un nuevo orden mundial. Ya hemos hablado mucho de estos personajes y de este símbolo también, pero vamos a ir avanzando más. Vemos que aquí en las dos imágenes, tanto en el Capitolio como en la Basílica, en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, hay una cúpula y un obelisco. ¿Qué están representando? Bueno, pues desde luego que el obelisco como algo masculino, como hemos visto en otras conferencias, como el sol, como el falo, pero también lo que es la cúpula como la parte femenina, ¿no? Y estos dos poderes, el Estado y la Iglesia uniéndose, es un matrimonio. La cúpula y el obelisco, el Estado y la Iglesia, Estados Unidos y el Vaticano es un matrimonio. Porque esa unión
de esas dos fuerzas, de lo masculino y lo femenino del estado de la Iglesia, finalmente iba a nacer una criatura que sería esa marca de la bestia, ¿no? Que todo el mundo iba a adorar, o va a adorar. Curioso porque bajo ambos símbolos de los dos obeliscos tenemos el Vesica Piscis, ese símbolo que da en el centro la forma de la mandorla, que se ve tan representado a menudo en iglesias católicas como un halo alrededor de Jesucristo, a veces, pero muchas veces y en su gran mayoría quizás alrededor de la Virgen María, como envuelta en una llaga, en una mandorla, en un halo de luz, como si fuera una puerta. Entonces digamos que este símbolo del obelisco es una puerta hacia algo, es algo que está representando algo que se quiere imponer. Y es que la palabra obelisco, cuando se refiere a ello en la Biblia como pilar del sol, se llama Matzeboth, y la terminología final de Ot, digamos, que pertenece a esta raíz de lo que es obelisco, cuando lo miramos en la Strong, nos dice así: palabra raíz etimología probablemente con el sentido de aparecer. Ahora, vimos cómo estas personas que estaban trabajando precisamente para el lado oscuro están esperando un momento en el que se aparezca su Mesías, que es Satanás, para ellos Lucifer, el ángel de la luz, el que vino a traer la luz a este mundo e iluminarles a ellos con un conocimiento mucho más superior al que tenemos, digamos, la común gente del mundo, ¿no? Pero ¿solo es Satanás? Porque también sabemos que el catolicismo, por ejemplo, ha tenido muchas apariciones de la Virgen. ¿Y qué más nos dice la raíz de esta palabra, ot? Dice probablemente con el sentido de aparecer, una señal literal o figurativamente, como una bandera, faro, monumento, presagio, prodigio, evidencia, etc. Ahora puedes decir, bueno, sí, claro, un monumento de adoración al sol, un faro de luz, un faro porque es alto, ¿no? Y se ve desde todas partes, con lo cual también es para controlarlo todo, ¿no? Para demostrar un poder de dominancia. ¿Qué más nos dice? Nos dice marca, milagro, señal e indicio. Marca. Si el obelisco es el pilar del sol y también representa una marca, directamente el obelisco nos está representando la marca de la bestia, esa marca de adoración solar que es el domingo. Ya el propio obelisco que está delante del Capitolio en Washington y de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, están representando que eso es la marca de la bestia, una marca de adoración solar satánica, la cual esos poderes están adorando y quieren imponer al mundo entero. Entonces vemos que estos dos poderes, que lo tienen delante precisamente de su palacio presidencial, o donde se establecen las leyes del país de Washington, por ejemplo, o el Estado del Vaticano, pues allí es donde ellos delante tienen este símbolo. Con lo cual vemos hacia dónde van estos países realmente, ¿no? Hacia esa imposición de la marca de la bestia final. Como veis aquí, directamente desde el Capitolio se puede ver el obelisco de Washington, que desde ahí arriba pues es el punto más alto de esa ciudad, ¿no? Y si os fijáis, aquí, digamos una vista aérea, esto lo habíamos visto en otras conferencias, justo donde está el obelisco, ahí abajo, arriba está el Capitolio. Pero es que en las calles que hay a los lados del obelisco están marcando precisamente que una pirámide, o lo que podría ser un piramidión de la punta de un obelisco, ¿no? Y encima del obelisco tenemos un búho, ese búho que habíamos visto que hacía la forma con los jardines del Capitolio. Entonces ese símbolo ya jesuita del mochuelo de Atenea, de los Illuminati, ya está en esa forma y ya estaba planificándose ya desde la construcción de las calles de Washington y ese obelisco, que ese país iba directamente hacia la adoración de la bestia, de su imagen y de la marca de la bestia. Pero aquí hay un dato interesante. Precisamente nuestro equipo fue a Washington a recopilar información para las conferencias y en el monumento de George Washington, que es ese obelisco, tomaron unas fotografías. Justo en el momento donde el sol estaba alzado arriba, casi al mediodía, y tomando unas imágenes solo con el sol alumbrando por detrás de lo que es el piramidión, empezó a suceder una cosa bien curiosa.
no sé si veis algo que está alumbrando justo en la cúspide de la pirámide. ¿No veis la forma de un búho? ¿La forma de un ave? Que incluso se puede distinguir las cejas alargadas que tiene un búho. Impresionante. Ya, digamos, desde el mapa de Washington estábamos viendo como el piramidión de ese obelisco estaba apuntando hacia el Capitolio, donde justo había un búho encima de su punta, y aquí tenemos ya en una imagen donde hemos resaltado un poco para que se pueda distinguir un poco mejor, precisamente ese búho encima del obelisco de Washington. Realmente impresionante. Pero este obelisco, que representaba también esa aparición de Lucifer, esa llamada que ellos están haciendo a que Satanás venga en este mundo para reinar y mostrarse al mundo entero, también ellos están esperando una aparición no de un búho, sino de una paloma de la Virgen María, de Semiramis. Y esto es lo que va a preceder precisamente antes de la venida de Lucifer, que es lo que estamos advirtiendo en las conferencias públicas que se están haciendo desde Girona, que recomiendo que las veáis, porque veréis que aquí hay un gran engaño previo al gran engaño final, del cual nadie está hablando ni advirtiendo al mundo, que la Virgen María es algo que se va a empezar a ver, se va a empezar a manifestar de una manera sobrenatural y la gente va a caer rendida a sus pies, la que va a precisamente allanar el camino para el momento en el que aparezca Lucifer como si fuera Jesucristo mismo, en su segunda venida. Entonces esta imagen de aquí tiene mucha más significación de lo que puede aparentar a primera vista. Estos dos poderes, este matrimonio de Iglesia y Estado, que van a llevar al mundo hacia la adoración del sol, del domingo, de la marca de la bestia y finalmente a la aparición de Satanás como si fuera Jesús. Pero comencemos con las noticias actuales para ver un poco cómo está el tema, el panorama presente ahora de este asunto de que Estados Unidos está llevando, digamos, su gobierno hacia un poder legislativo religioso, donde está habiendo un auge cada vez más creciente y se está pidiendo un movimiento conservador, y finalmente, con unión de ese Vaticano, van a llegar al mundo a la adoración de ese domingo, ¿no? Vamos a leer esta noticia. Nos dice: el Papa León XIV insta a los políticos católicos a seguir el Evangelio en la vida pública. Esto fue el 28 de agosto de este año. El Papa León XIV animó el jueves a los políticos católicos a vivir coherentemente como cristianos y seguir el Evangelio, incluso cuando desempeñen sus deberes públicos en una política secular. Durante una reunión del 28 de agosto con una delegación de representantes políticos y líderes cívicos de la diócesis de Créteil, Francia, acompañado por el obispo Dominique Blanchet, el Santo Padre declaró que un mundo más justo, más humano y más fraternal solo puede estar más imbuido del Evangelio. Obviamente el Papa aquí está declarando que el mundo solo puede ser más justo con el Evangelio católico, por supuesto, no con la Biblia bien entendida y con sus profecías también bien aclaradas, ¿no? Así añadió, frente a las diversas desviaciones presentes en nuestras sociedades occidentales, no podemos hacer nada mejor como cristianos que recurrir a Cristo y pedir su ayuda en el cumplimiento de nuestras responsabilidades. Recordemos que aquí se está dirigiendo a políticos católicos, personas que están en un cargo público y que profesan una fe católica. Vimos cómo la gran parte del gobierno de Trump eran católicos, incluido su vicepresidente, ¿no? Por esta razón, el Papa destacó la importancia de que los líderes políticos y sociales se comprometan a actuar en coherencia con su fe, porque más allá del mero enriquecimiento personal, tiene una gran importancia y utilidad para los hombres y mujeres a los que sirven. A este respecto, subrayó que esa determinación es aún más loable teniendo en cuenta que en Francia, debido a un laicismo a veces mal entendido, no es fácil para un representante electo actuar y decidir de manera coherente con su fe. Y esto digamos que no solo en Francia. Debido al movimiento, digamos, pro-liberal, LQ+, etc.,
han habido muchos países donde digamos que la profesión religiosa, dentro de lo que es un cargo público, ya no está tan bien visto. ¿Qué nos está diciendo el Papa? Sí, hay dificultades, pero vosotros, si estáis en un cargo político y tenéis la religión cristiana, debéis de profesarla y hacer lo posible para que el público vea que vosotros estáis ejerciendo vuestra fe dentro de vuestro cargo del gobierno. Dice, el cristianismo no puede ser reducido a una mera devoción privada. Debido a que el mensaje cristiano abarca todas las dimensiones de la persona humana, León XIV destacó que el cristianismo no puede ser reducido a una mera devoción privada, ya que implica una forma de vivir en una sociedad infundada de amor por Dios y al prójimo, que en Cristo ya no es un enemigo, sino un hermano. Para enfrentar los desafíos sociales, el Santo Padre dijo que los políticos católicos deben confiar en la virtud de la caridad que habita dentro de ellos desde el bautismo, un don de Dios que, como citó del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, constituye una fuerza capaz de inspirar nuevos caminos para abordar los problemas de hoy y renovar profundamente, desde dentro de las estructuras, organizaciones sociales y normas legales, trayendo la caridad del reino personal en lo social y político, porque nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar eficazmente el bien de todos. ¿Qué está diciendo aquí? Pues que el don de la caridad regalado en el momento del bautismo católico, por lo menos es lo que aquí está afirmando, es algo que se debe utilizar dentro de la sociedad y la implementación de leyes. Pero claro, esto va imbuido totalmente de la caridad católica, de lo que es toda la profesión de fe y la doctrina del catolicismo. No de cualquier caridad de ayuda al prójimo o de buscar el bien mutuo de todos, ¿no? Esto es el bien común y de la doctrina social de la Iglesia Católica. Esto nos lo saltamos y seguimos leyendo. Coherencia en la vida pública. No hay división en la personalidad de una figura pública. No hay por un lado el político y por el otro el cristiano. O sea que si eres político y cristiano, la cuestión es que tú seas un político católico. Que tú ejerzas una política católica, es lo que está diciendo aquí. Más bien hay un político que, bajo la mirada de Dios y ante su conciencia, vive sus compromisos y responsabilidades como cristiano, añadió. Para lograr tal coherencia de la vida, el Papa recordó el llamado a los políticos católicos para fortalecerse en la fe, profundizar su conocimiento de la doctrina, especialmente la doctrina social que Jesús enseñó al mundo, y ponerlo en práctica en el desempeño de sus deberes y en la redacción de las leyes. Por lo tanto, las leyes que se vayan a ir redactando, él está empujando a que los políticos lo hagan con un formato católico, digamos con una onda del catolicismo, para que eso se vaya entrando dentro de las legislaciones. O sea, están diciendo básicamente que metan la religión dentro del Estado. Otra noticia, pero ya digamos de la segunda bestia de Apocalipsis 13. Trump dice que el Departamento de Educación emitirá orientación sobre oración en escuelas públicas. Vamos a ver. Dice, el Departamento de Educación emitirá nuevas orientaciones sobre la oración en las escuelas públicas, anunció el presidente Trump el lunes en un discurso en el Museo de la Biblia. Me complace anunciar esta mañana que el Departamento de Educación pronto emitirá nuevas orientaciones protegiendo el derecho a la oración en nuestras escuelas públicas, y es protección total, dijo el presidente, entre aplausos y vítores de los asistentes antes de una reunión de la Comisión de Libertad Religiosa del Departamento de Justicia. El señor Trump no ofreció más detalles sobre cuál será la nueva guía, pero desde luego que ha dicho protección total desde el gobierno para la oración cristiana, principalmente en las escuelas públicas. En un discurso centrado en la libertad religiosa y el trabajo de su administración para proteger los intereses de los conservadores religiosos, dijo que es ridículo que los estudiantes de hoy estén adoctrinados con propaganda antirreligiosa, e incluso algunos son castigados por sus creencias religiosas. Bueno, después de 4 años de mandato, como él se ha estado quejando de ese movimiento con Joe Biden y todo lo que se promovió, pues ahora él está dando la vuelta a la tortilla, girando el péndulo al otro lado, para ir de un extremo al otro, para que finalmente también haya ese conflicto y esa guerra civil que se está esperando y se está viendo. El mandatario dijo que la nueva guía apoyará a estudiantes como Hannah Allen, quien estuvo en la audiencia el lunes. Según el First Liberty Institute, que representa a Allen
Allen estaba rezando por un compañero herido en la cafetería de Honey Grove Middle School en Honey Grove, Texas, en 2018. La escuela requirió a los estudiantes que, en su lugar, rezaran detrás de una cortina, se mudaran a un gimnasio vacío o salieran a la calle, dijo el grupo. Bajo la presión de grupos de libertad religiosa, el Distrito Escolar Independiente de Honey Grove, Texas, eventualmente revertió la decisión. Claro, pues en este museo de la Biblia, con todos los dirigentes religiosos que habían allí dentro de lo que es la Comisión de Libertad Religiosa de Estados Unidos, de la cual ya hemos hablado, dentro de ahí pues colocan y sacaron a varios niños, entre ellos esta niña, para exponer, digamos, su situación tan deplorable en la que en su colegio pues no la dejaban orar, no la dejaban rezar y la tuvieron que poner incluso detrás de una cortina. Desde luego vemos que aquí se está utilizando las emociones para poner esta situación como un papel de víctima y que la gente diga, ay, pobrecita la niña, vamos a defender sus derechos para que pueda hacer esto, ¿no? Yo no estoy diciendo que esté mal rezar o orar, cada uno es libre de tomar las decisiones de su fe, pero vemos que aquí lo que se está haciendo es dentro de las instituciones públicas, ya con el estado de Texas, con los 10 mandamientos impuestos obligatoriamente dentro de los colegios, pues ahora quieren promover a que haya todo este movimiento de orar y de rezar en los colegios. Por lo tanto, vemos que por el otro lado, el lado, digamos, pro-liberal, anticonservador, pues va a tener muchas excusas para poder ver que este gobierno está imponiendo cosas en contra de sus libertad de expresión, ¿no? Sé por lo que pasaste, le dijo el mandatario a Allen. Señor Trump también habló sobre los esfuerzos de su administración para ofrecer créditos fiscales para las becas de elección escolar y sus esfuerzos para mantener a los estudiantes transgénero fuera de los deportes. El presidente sugirió que la fe y el éxito de la nación están vinculados. Cuando la fe se debilita, nuestro país parece debilitarse, dijo el mandatario. Cuando la fe se hace más fuerte, como es ahora mismo, estamos teniendo un muy buen periodo de tiempo después de algunos años difíciles. Las cosas buenas pasan para nuestro país. Es increíble la forma en que parece funcionar así. Entonces, si él está diciendo de que el país va a mejorar cuando aumente la fe, ellos van a impulsar para que la fe aumente lo más posible en ese país y vuelva a ser un nacionalismo cristiano poderoso. Bueno, vuelva a ser por primera vez, digamos, un país conservador que imponga incluso leyes religiosas dentro del Estado. El mandatario dijo que el pueblo estadounidense tiene que recuperar la religión en Estados Unidos, traerla de vuelta más fuerte que nunca antes. Con el telón de fondo del Museo de la Biblia, el presidente también anunció que donó su Biblia de la familia Trump, que le dio su madre, al museo para ser exhibido. Fue utilizado durante sus 2 ceremonias de inauguración. Vamos a ver un vídeo. En esta conferencia tendremos unos cuantos vídeos y aquí vamos a ver uno que dice algo muy interesante a los líderes religiosos durante este encuentro. Porque vosotros sois el tipo de personas de los que queremos saber. Queremos saber de vosotros. Yo no quiero saber de mucha gente. Yo escucho a demasiada gente. Vosotros sois los que respetamos. Franklin es increíble, todas las personas que están por aquí. Yo quiero oír de estas personas. Y vienen de un lugar diferente del mío. Un lugar de negocios donde hay mucha gente dura, gente mala, no precisamente religiosa. Hay algunos, pero vosotros sois la gente a la que quiero escuchar. Por eso vamos a la iglesia los domingos o vamos a donde sea que estemos para escuchar a personas de fe. Y fue horrible. Digo que cuando escuché eso, dije, eso significa que vosotros deberíais ser las personas más poderosas en la tierra, en un sentido, y aún así tenéis menos poder, y señalé abajo a la Quinta Avenida, que estaba 68 pisos por debajo, y dije, eso significa que cualquier persona en la Quinta Avenida, en teoría, tiene más poder que vosotros. Y eso no es como debiera de ser. Debería de ser lo opuesto. Tenemos que devolveros la voz. Y os he traído vuestras voces de vuelta. Y por eso creo que vemos ahora un crecimiento en religión. Así que es muy importante. Bueno, son unas declaraciones bastante impactantes, ¿no? Él dice que escucha de todo tipo de gente, de la cual no le gustaría o no le apetecería, pero tiene que hacerlo, y de los que más le gustaría escuchar es de vosotros, los líderes religiosos. Y no solo eso, sino que vosotros, los líderes religiosos, deberíais ser los que tuvierais más poder. Él lo que quiere es conceder más poder a la religión. Pero dentro de ese contexto, ¿a qué se refiere? Por eso vamos los domingos a la iglesia. Bueno, sí,
y cada uno a su fe, pero los domingos a la iglesia. Vemos la dirección por donde va, ¿no? Sí, ecumenismo, sí, todos vamos a llevarnos bien, libertad religiosa para todas las fes diferentes y las creencias, pero los domingos a misa. Esa es la pauta que está marcando. Ahora, ¿cuándo entonces es que va a ser esa ley dominical? Vamos a entrar ya directamente en el tema, viendo que esto está muy candente al día de hoy, ¿no? Se está promoviendo con gran fuerza, ¿no? No sé si habéis escuchado hablar del proyecto 2025. Algunos dicen que ya la ley dominical va a ser en el 2025 por este proyecto. Pues ya desde aquí os digo que no. Directamente, desgraciadamente están en error. Aún no va a ser en este año. Pero sí que es bien interesante saber lo que mueve este proyecto, ¿no? Aquí he pedido un resumen a la inteligencia artificial, ya que es un proyecto de más de 900 páginas, para que nos diga realmente de qué trata este proyecto, el cual Donald Trump, él ha especificado que no tiene absolutamente nada que ver con el proyecto 2025, aunque es un proyecto elaborado para la siguiente administración, que es la suya, para la presidencia, para encaminar, digamos, esa candidatura, esas presidenciales, para que puedan comenzar precisamente con unas pautas conservadoras. Vamos a ver qué nos dice. Nos dice enfoque y origen y enfoque general. El proyecto 2025, también llamado Presidential Transition Project, es una iniciativa liderada por The Heritage Foundation. Su propósito es preparar una agenda política conservadora, identificar y formar al personal adecuado y disponer de un plan de acción eficaz durante los primeros 180 días de una futura administración republicana en 2025. Que bueno, en este caso la que tenemos es de Donald Trump. Objetivos principales del proyecto 2025. Recordemos que Trump ha dicho que él no tiene nada que ver con este proyecto. Él está totalmente fuera. Él no está participando del 2025. No tiene nada que ver, se desvincula totalmente. Pero vamos a ver de qué habla. Habla de familia tradicional, que es promover el modelo de familia heterosexual con hijos biológicos como núcleo central de la sociedad. Bueno, podemos ver cómo esto se ha promovido y ya están desmontando en California pasos de cebra pintados de color de arco iris LGTB, pues están desmontando esos arco iris para volver a ponerlos de color blanco y negro. Restricciones sociales, limitar el aborto, reducir derechos de la comunidad LGBTQ+, y eliminar programas de diversidad e inclusión. Reforma del gobierno, reducir o cerrar agencias federales como el Departamento de Educación y reemplazar funcionarios de carrera por designaciones políticas. Bueno, curioso como estamos viendo, como acabamos de ver y leer, que dentro del Departamento de Educación ya está haciendo políticas conservadoras. Inmigración estricta, deportaciones masivas, control más duro en la frontera y reducción del asilo. Bueno, creo que las noticias, si no las habéis enterado, buscadlo, porque la cantidad de deportaciones masivas que está habiendo en Estados Unidos, el refuerzo del muro, gente que sin documentación que están llevando a sus países, bueno, la prisión de Alcatraz de Cocodrilo que también hizo, realmente es todo un teatro de exportación de gente que no tenía documentación en los Estados Unidos. Control ideológico, prohibir la pornografía, limitar enseñanza de temas como identidad de género o racismo estructural. Economía, bajar impuestos, favorecer a las empresas y simplificar el sistema fiscal. Y el poder presidencial, que este es quizás de los más interesantes. Dar más control directo al presidente para implementar estas medidas desde el primer día. ¿Y qué vimos que sucedió el primer día que fue Donald Trump elegido presidente? Empezó a firmar decretos y leyes y a romper todo lo que había sido la presidencia anterior de Joe Biden, ¿no? No me acuerdo cuántos firmó, pero se pasó el día firmando nuevas ordenanzas y leyes. Nos dice la inteligencia artificial que Trump ha negado oficialmente estar detrás del proyecto 2025 para evitar críticas. Sin embargo, varios aliados cercanos y exfuncionarios de su gobierno participan en su elaboración, por ejemplo, exmiembros de su gabinete y asesores. En resumen, Trump no dirige el proyecto 2025, pero es el candidato republicano al que más favorece y para quien está diseñado el plan. Curioso porque esto no lo digo yo, lo dice la inteligencia artificial. Y hay un capítulo muy interesante precisamente del proyecto 2025, escrito por este hombre de aquí, Jonathan Berry. Y diréis, pues mira qué tío más majo con una sonrisa tan feliz. Pues aquí en el capítulo 18, en el Departamento de Labor y Agencias Relacionadas, o sea, esto es el Departamento de Trabajo, recordad que dijimos que los sindicatos iban a estar involucrados en
el tema de la ley dominical. ¿Por qué? Porque iban a ser los que iban a regular el tema del descanso laboral. Obviamente desde el Departamento de Trabajo de Labor de los Estados Unidos también estará metido, ¿no? Pues en este capítulo 18 nos habla precisamente de un descanso sabático. Y dice así: Dios estableció el Shabbat como día de descanso, y hasta hace muy poco la tradición judeocristiana buscaba honrar ese mandato mediante la regulación moral y legal del trabajo en ese día. Además, un día libre compartido permite que las familias y las comunidades disfruten juntas del tiempo libre en lugar de hacerlo como individuos atomizados, y proporciona un ritmo de vida más saludable para todos. Desgraciadamente, ese día de descanso comunitario se ha visto erosionado por las presiones del consumismo y el secularismo, especialmente por los trabajadores con bajos ingresos. El Congreso debería fomentar el descanso comunitario modificando la Ley de Normas Laborales Justas, para exhibir que se pague a los trabajadores tiempo y medio por las horas trabajadas en Shabbat. Ese día sería, por defecto, el domingo, excepto para los empleadores que observan sinceramente el Shabbat en un momento diferente, por ejemplo, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Como es, y está escrito en la Biblia, de tarde a tarde es un día, de puesta del sol del viernes a puesta del sol del sábado es el verdadero sábado, el Shabbat, el día de descanso. Dice, la obligación se transferiría a ese periodo. Los lugares de culto, en la medida en que puedan tener empleados cubiertos por la FLSA, y los empleadores que están legalmente obligados a funcionar las 24 horas del día, como los hospitales y los servicios de emergencia, estarían exentos, al igual que los trabajadores que de otro modo estarían exentos de las horas extras. Punto de vista alternativo. Mientras que algunos conservadores creen que el gobierno debería fomentar ciertas prácticas religiosas, encareciendo a los empleadores y consumidores el no participar en ellas, o sea, ¿qué está diciendo aquí? Que hay algunos del movimiento conservador que lo que les interesa es encarecer la vida los domingos para que las personas no consuman tanto, para que las personas no empleen a empleados los domingos, para que les sea más costoso tener a trabajadores los domingos. Entonces, ¿eso qué va a favorecer? Pues que el domingo van a tener la gente menos ganas de consumir, de ocio, de trabajar, etcétera, etcétera. Bueno, de trabajar sí, porque están diciendo que pagarían 1,5 del sueldo, pero claro, los jefes, los dueños de los establecimientos, tendrán que pagar mucho más a sus empleados. Por lo tanto, ¿hacia dónde vemos esto? Pues a proponer, digamos, a la sociedad que el domingo, como día por defecto, sea el día de descanso laboral. Otros conservadores creen que el papel del gobierno es proteger el libre ejercicio de la religión, eliminando barreras en lugar de erigirlas, mientras que imponer normas sobre las horas extras en el Shabbat daría lugar a un aumento de los costes y a un acceso limitado a los bienes y servicios, y reduciría el trabajo disponible en el Shabbat, al tiempo que incentivaría a algunas personas, mediante salarios más altos, a desear trabajar en el Shabbat. El papel adecuado del gobierno para ayudar a las personas a practicar su religión es reducir las barreras a las opciones laborales y a las relaciones fructíferas entre empleadores y empleados. El resultado: amplias opciones de trabajo que no requieren trabajar en sábado, de modo que las personas que desempeñen funciones que a veces sí requieren trabajar en sábado pueden negociar directamente con su empleador para conseguir el horario que desean. Ya vemos aquí una organización, una estructura que quieren promover para que haya un descanso sabático. En principio, que cada uno, según su fe, puede decir que descansa tal o cual día. Pero vamos a ver ahora algo muy interesante precisamente a este hombre, Jonathan Berry. Vamos a ver este artículo. El señor Ley Dominical, autor del proyecto 2025, Jonathan Berry, pronto se convertirá en el principal responsable de la aplicación de la legislación laboral federal en todo el país. Esta noticia es de junio de 2011 de 2025. ¿Qué está diciendo? Donald Trump ha escogido a este hombre como abogado para introducirlo dentro del Departamento de Labor de su gobierno, y vamos a ver ahora las declaraciones de este hombre que dice: el Senado de los Estados Unidos celebrará una audiencia de confirmación para el candidato del presidente Donald Trump al cargo de fiscal del Departamento de Trabajo, el abogado Jonathan Berry, el miércoles 18 de junio de 2025 a las 10 de la mañana.
Jonathan Berry es el autor principal de las recomendaciones sobre el descanso dominical esbozadas en el Proyecto 2025 que pretende modificar la Ley de Normas Laborales Justas, la FLSA, e implementar un día de descanso comunitario, con el domingo designado como día de descanso por defecto. Según la propuesta de Berry, los empleadores que exijan a su personal trabajar los domingos estarían obligados a pagarles el salario y medio por esas horas, reforzando el domingo como día de descanso protegido a través de la política laboral federal. Jonathan Berry también está vinculado públicamente a destacadas instituciones católicas romanas. Es miembro del cuerpo docente de la Facultad de Derecho Columbus de la Universidad Católica de América y ha sido ponente destacado en el Centro de Información Católica, una organización dedicada a enmarcar las políticas públicas desde la perspectiva de la doctrina católica. Estas asociaciones académicas y conferencias demuestran que Jonathan Berry está comprometido con la promoción de los principios católicos romanos en el ámbito del derecho, la fe y la vida pública. Este hombre, vemos que su trasfondo es católico total, 100%, y se le quiere introducir dentro del gobierno de los Estados Unidos. Aún el Senado no ha dado la aprobación de que este hombre vaya a pertenecer al Departamento de Labor, pero ya veremos lo que sucede. Vamos a ver ahora las propuestas de este hombre. Con el nombramiento de Jonathan Berry y sus próximas audiencias de confirmación, la semana que viene, el presidente Donald Trump ha colocado a un estratega legal de confianza para ayudar a impulsar elementos clave de la agenda laboral de su administración, incluida la controvertida propuesta de restricciones dominicales. Berry está listo para asumir un papel fundamental con una influencia significativa en la política laboral federal. Su nombramiento supone un esfuerzo deliberado por integrar los valores religiosos en la normativa laboral nacional, en particular mediante la promoción del domingo como día de descanso comunitario. Y vamos a ver precisamente qué está promoviendo y diciendo este hombre que va a hacer dentro del gobierno de los Estados Unidos. Algo que realmente recomiendo. No veo un... Es difícil ver una gran norma federal para esto. Es más una cuestión de Estado y ley local. Es revitalizar posibles leyes sabáticas. Para ser muy específico, esto básicamente era la norma. He estado trabajando en investigación sobre esto. En realidad, nos vamos literalmente hasta Constantino y su reconocimiento del cristianismo dentro del Imperio Romano, en que has tenido una bastante consistente tradición en la civilización occidental de sacar el domingo del comercio. Esto es una tradición que tiene raíces no solo en la cristiandad, sino en el judaísmo, santificando el Shabbat y teniendo un tiempo no solo para... No meramente es para el descanso en el sentido de abstenerse del trabajo, sino que es descanso para tiempo con Dios, tiempo para adorar a Dios. Es reposo para el tiempo con la comunidad. E incluso entre medias es tiempo para la familia. La falta de una de las cosas que yo creo que ha sido tan dañino para el mundo laboral y cómo vemos el trabajo es la carencia de unos tiempos de descanso compartidos y bien definidos. Uno de los mejores extractos, yo creo, esto es de un autor secular llamada Judith Shulevitz, lo escribió en el Atlantic hace unos años llamado ¿Por qué ya no ves a tus amigos? Y ella abre el tema hablando del experimento soviético, donde se abolió la semana de 7 días, reemplazándolo con una semana de 5 días, donde solo una quinta parte de las personas son asignadas aleatoriamente, de tal manera que dicen, tú tendrás este día libre, tú tendrás este día libre. Fue una debacle. Y bueno, en pocos años los soviéticos admitieron que esto era muy mala idea. Incluso la gente del Gulag pensaron que esto era una mala idea, que no podemos continuar haciendo esto. Así que teniendo un ritmo más estable de trabajo y reposo, sería mucho más saludable, mucho más feliz, y ayudaría a la gente a conectarse más fácilmente con el propósito de su trabajo. Pudiendo retirarte de tu trabajo te permite verlo más fácilmente como servicio a Dios, servicio a la familia y servicio a la comunidad. Bueno, desde luego que impresionantes declaraciones, como de nuevo sale a la palestra Constantino. Sí, una vez más. Ya vimos la relación de Constantino con lo que fue
el comienzo del papado, esa unión de Iglesia y Estado, y cómo a Trump mismo se le ha puesto ese título, ¿no? Ese de emperador romano. Vemos aquí que este hombre está hablando precisamente de unificar el descanso semanal con Dios, con la familia, de poder separarse del trabajo para poder apreciar lo que uno hace como un servicio comunitario. Esto es la doctrina social de la Iglesia, esto es el bien común del que habla tantas veces el papado, ¿no? De que uno se sienta perteneciente a la sociedad y que ese día de descanso precisamente va a promover eso, para que haya más tiempo para los amigos, para la familia, porque en una vida tan ajetreada y tan convulsa como la que vivimos, donde el Papa Francisco dijo ya que siempre tenemos el pie en el acelerador, es necesario pararlo. ¿Para qué también? Pues precisamente para que la vorágine del mundo y de la industria pueda paralizarse también. Porque todo esto va relacionado también y conectado directamente con el cuidado del medio ambiente, de la casa común que hablaba el Papa Francisco. ¿Qué significa esto? Pues que va a ser necesario, van a empezar a decir, de que un día de descanso semanal se imponga a la sociedad para que el mundo pueda descansar, para que la madre tierra pueda recuperarse, regenerarse, para que las personas puedan tener un día de conexión con la naturaleza. Toda esta promoción de la Agenda 2030 de la cual hemos hablado anteriormente, ¿no? Pero esto es, digamos, el canal por donde va a ir todo esto. Cuando aparezca, en Estados Unidos quizás se verá como algo religioso, pero en otros países se verá como algo totalmente civil, porque la promoción final va a ser por el clima, va a ser por el medio ambiente y por el bien de todos. El enemigo común, que es ese desastre climático que se está aparentemente sufriendo en este mundo. Esto es una imagen de una conferencia precisamente del 2006, donde el Papa Benedicto XVI ya decía: quisiera recordar que hay que defender el tiempo de la familia, amenizado por una especie de predominio de los compromisos laborales. El domingo es el día del Señor y de la persona, cuando todos deben ser libres, libres para la familia y para Dios. Si defendemos el domingo, defendemos la libertad del ser humano. Veis que aquí el Papa Benedicto XVI y este hombre Jonathan Berry están hablando exactamente de lo mismo, de el domingo, el Shabbat, de descanso por la familia, la sociedad y la solución e incluso la libertad para el ser humano. ¿Dónde más vemos estos movimientos? Pues en el Parlamento Europeo. La Alianza Europea para el Descanso Dominical también promueve todo esto. Vamos a ver este vídeo precisamente de unas personas que es diputada dentro del Parlamento Europeo en un gran movimiento también. En nuestro mundo acelerado, lleno de plazos, responsabilidades, reuniones y el constante paso de la tecnología, es fácil pasar por alto lo que es importante en la vida, la importancia de tomar un descanso colectivamente. Ya el emperador romano Constantino reconoció la especial importancia de un día de libranza común e introdujo el domingo libre de descanso. Para proteger el domingo como un día habitual de libranza, es especialmente importante para nuestras sociedades, para la cohesión social. Es de una importancia particular, ya que, dado que no solo necesitamos tiempo libre, sí, tenemos que cargar las pilas y hacer otras tareas, pero lo que realmente necesitamos es tiempo de calidad sincronizado, con nuestras familias, amigos y con nuestras comunidades y redes. Amigos y familia son el núcleo de nuestra vida social y más que cualquier otra cosa necesitamos este tiempo de calidad, que podamos pasarlo juntos. Esto es por lo que felizmente estoy apoyando la Alianza Europea Dominical en nuestra lucha para este logro crucial. El Día Europeo por un domingo libre de trabajo nos recuerda de la necesidad de tomar descansos colectivos y así crear espacios donde todos podamos unirnos. Interesante, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos aquí precisamente? Pues vemos el COMECE, por ejemplo, está la Conferencia Episcopal, esta organización jesuita europea, el Centro Social, tenemos también sindicatos, tenemos también la Iglesia Protestante de Alemania. O sea que aquí están involucrados no solo católicos, no solo es un movimiento católico, es un movimiento laboral.
sindical de los sindicatos y también por parte de los protestantes. Vemos que aquí hay una unificación de lo que es el trabajo con la religión. Se está promoviendo esto en pos de la familia. Y esto ya en Europa, no es Estados Unidos. Con lo cual vemos que este movimiento va cogiendo cada vez más fuerza, cada vez más poder, y estas organizaciones precisamente no carecen de recursos y de dinero. Lo tienen todo a su disposición para poder llevar esta agenda hacia adelante. ¿Qué otras agendas tenemos también? Pues el Domingo por el Clima, un movimiento también que se promovió desde Inglaterra, donde más de 2.200 iglesias y grupos eclesiásticos de Gran Bretaña e Irlanda se unieron a este movimiento, a esta iniciativa por el Domingo Climático, o sea, de tomar el domingo como un día de prestar atención y de tomar conciencia de que la Tierra, el planeta, hay que cuidarlo. Y que nosotros, la base de humanidad que no contaminamos, tenemos que solucionar los problemas del mundo que están siendo causados por las grandes industrias que están contaminando y minando este planeta con todo tipo de desastres medioambientales que se están vertiendo, tanto los ríos como mares, como incendios, como extracciones de minas de minerales en países de tercer mundo y tantas otras cosas más. Pero no, se nos vuelca a nosotros la responsabilidad de un mundo que está yendo a la deriva, a la catástrofe, precisamente por toda esta macroindustria armamentística, farmacéutica, pero los de la base, los que andamos con nuestro cochecito normal y corriente, somos los que tenemos que pagar la contaminación de los aviones privados y los jets de los que van a Davos gastando miles de litros de queroseno. Pero así está montado el mundo. Y eso sin mencionar toda la ingeniería climática, digamos, y tecnología diseñada para poder modificar el clima, como veremos más adelante, para provocar desastres naturales y luego implementar la agenda climática de las Naciones Unidas. Precisamente esta agenda, la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. Ya hablamos esto en la primera conferencia con la cual comenzamos aquí. Pero este movimiento no empezó con las Naciones Unidas. Esta noticia ya la mostramos, este pequeño párrafo, pero vamos a volver a leerlo. Dice: el Papa en la ONU y Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. El Papa Francisco es el quinto pontífice que interviene en la ONU, pero su presencia y el discurso que ha pronunciado hoy ha sido calificado de histórico por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. No ha sido ninguna coincidencia que su presencia inaugure la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, ya que, tal y como ha expresado Moon, la última encíclica del pontífice está siendo inspiradora para todos, por su defensa de la casa común y porque la voz del Papa es la voz de la conciencia. Está diciendo, no es ninguna casualidad de que el Papa Francisco esté haciendo la apertura de la Agenda 2030 en la ONU. ¿Por qué? Porque esta agenda está basada en su encíclica Laudato Si, que él había escrito previamente ese mismo año. ¡Qué casualidad! Pues él está diciendo ahí que no es ninguna casualidad, que nuestras políticas están basadas en lo que nos marca el Vaticano por detrás. Y ellos mismos nos lo están diciendo aquí. Entonces, ¿de qué se trata el Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco? Sí, del cuidado de la casa común, de proteger la madre tierra de lo que es el desastre climático. Nos dice aquí en la introducción: carta encíclica Laudato Si del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común. Laudato Si, mi Signore. Alabado seas, mi Señor, cantaba San Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Bueno, de esto ya hablamos, como esto es un lenguaje totalmente panteísta. Esto de cristiano no tiene nada. Esto es el creer que Dios está en todos y todos somos parte de Dios y todos estamos interconectados, ¿no? Pero la clave del Laudato Si precisamente sale en este apartado, en el 237, que dice así: el domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. El domingo es el día de la resurrección,
el primer día de la nueva creación, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración final de toda la realidad creada. Además, ese día anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. De este modo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. El ser humano tiende a reducir el descanso contemplativo al ámbito de lo infecundo o innecesario, olvidando que así se quita a la obra que se realiza lo más importante, su sentido. Estamos llamados a incluir en nuestro obrar una dimensión receptiva y gratuita, que es algo diferente de un mero no hacer. O sea que el descanso dominical no se trata simplemente de no hacer nada, se trata de algo más. Vamos a ver. Se trata de otra manera de obrar que forma parte de nuestra esencia. De ese modo, la acción humana es preservada no únicamente del activismo vacío, sino también del desenfreno voraz y de la conciencia aislada que lleva a perseguir solo el beneficio personal. O sea, ¿qué está hablando aquí? De el desenfreno voraz, de el consumismo extremo, de el mundo que se está yendo al garete porque las personas no lo están cuidando. Está hablando de que el domingo, el descanso dominical, no solo trata de simplemente parar, se trata de parar con un motivo en concreto, y es concienciar a las personas de que hay que tomar ese día para cuidado de la Pachamama, de la Madre Tierra. La ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo el séptimo día, para que reposen tu buey y tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el emigrante. Está refiriéndose a la ley que había antes puesta, o que se promulgó, digamos, desde el monte Sinaí, pero que sigue vigente, que es la del sábado, el Shabbat. Pero aquí nos lo está imponiendo en el contexto de ¿qué? Del domingo y el cuidado del clima. Una ley dominical en pos de un cuidado de la casa común, del medio ambiente. Eso es el objetivo del Laudato Si, eso es el objetivo final de la Agenda 2030. ¿Será en 2030 la ley dominical? Pues vamos a ver que no, que incluso antes. El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. La Eucaristía, el centro de lo que es el domingo, por supuesto. Y ellos saben perfectamente que cuando hayan esas apariciones de la Virgen María, va a haber un auge de nuevo del catolicismo. Ahora verán las iglesias vacías, verán los bancos que están totalmente faltos de personal allí para adorar al catolicismo, porque la gente está sin necesidad de religión. Pero cuando se empiecen a aumentar los desastres en este mundo, estamos hablando de guerra, de hambres, de pestes, de desastres naturales, terremotos, todo tipo de desastres que ellos mismos van a poder provocar con esa tecnología, la gente va a clamar por una solución, no solo a que haya una solución política y gubernamental, un líder moral para el mundo, sino también la gente va a buscar a Dios. Pero van a ir precisamente a conducirlos a ese gran engaño, a un Dios falso y a una ley falsa. Entonces, ¿cuándo comenzará la ley dominical según la Biblia? Pues en Apocalipsis 13, que es el capítulo que estamos estudiando, dice que la bestia tendrá autoridad de actuar 42 meses, que esa ley dominical, esa persecución, esa marca de la bestia va a durar 3 años y medio. 3 años y medio de ley dominical, que comenzará en Estados Unidos y se promoverá al mundo entero desde allí. Entonces, 3 años y medio, ¿hasta cuándo? Pues hasta el fin, hasta la segunda venida de Cristo. Y nosotros llevamos diciendo en este ministerio, desde hace ya mucho tiempo, con pruebas, demostrado que Jesús vuelve en 2031 en otoño. Ahora, estas conferencias están dirigidas más bien a personas que no conocen aún de la Biblia y que estos temas les pueden resultar interesantes para poder ver que la Biblia no es lo que uno se pensaba. Pero para aquellos adventistas que ven estas conferencias y que aún niegan esto, que aún se aferran al versículo de el día y la hora nadie sabe, a pesar de las decenas de conferencias que se han hecho y prédicas demostrando que ese versículo no dice lo que uno puede pensar, sino que dice algo diferente, de que nadie dará a conocer el día y la hora, sino el Padre.
Fijaos cómo ahora todo esto que vamos a mostrar va a tener una armonía perfecta, que va a acompañar a que el 2031 es el fin. Jesús vuelve en otoño de ese año. 3 años y medio antes del 2031 en otoño, ¿a dónde nos lleva? Esos 42 meses de autoridad de la bestia. Pues a primavera del 2028. La ley dominical, ese 666. ¿Y qué sucede precisamente? Pues que el Papa lanzó la iniciativa verde para alcanzar la sostenibilidad ambiental, o sea, el Laudato Si, hacia el 2028. Dice, la iniciativa lleva el nombre Plataforma de Acción Laudato Si y está dirigida a las instituciones católicas. Vemos que esto no solo porque nos lo marque la Biblia al tiempo, 3 años y medio antes del 2031, en otoño nos lleva a primavera del 28, es que el propio papado con su agenda también marca esa fecha. Todo esto da una armonía, una solidez, algo que ya la Biblia nos lo dice, pero si Dios quiere que tengamos más pruebas, nos da más pruebas para que podamos creer. El Papa lanza la plataforma Laudato Si, hay que perseguir la ecología integral. Necesitamos una ecología humana integral y nuevos estilos de vida. En el vídeo, Francisco recuerda su encíclica Laudato Si, promulgada en 2015 y en la que invitó a todas las personas de buena voluntad a cuidar la tierra, nuestra casa común, y señala que desde hace tiempo, esta casa que nos acoge sufre las heridas que provocamos por una actitud depredadora, que nos hace sentir dueños del planeta y de sus recursos, y nos autoriza a un uso irresponsable de los bienes que Dios nos ha dado. Ahora una pausa. Si esto comenzó, la Laudato Si, la encíclica se escribió en 2015, y hay una plataforma de acción para que termine en 2028, ¿cuántos años son? Haced el cálculo, a ver qué número os sale, de 2015 a 2028, a ver si por casualidad sale algún número especial del cual ya hemos hablado. Además, dice, hoy estas heridas se manifiestan dramáticamente en una crisis ecológica sin precedentes que afecta al suelo, al aire, al agua y al ecosistema en el que viven los seres humanos. Y la actual pandemia ha sacado a la luz de forma aún más contundente el clamor de la naturaleza y el de los pobres, que son los que más sufren las consecuencias, porque esta noticia precisamente fue durante la pandemia que se vivió. Y ya vimos cómo en ese momento se estableció una pauta y una agenda para llevar a las personas a una obediencia estricta, con unas normas estrictas en base a un cuidado del bien común. Y por el bien del prójimo se empezó a limitar todos los derechos individuales de las personas. Lo mismo va a suceder con esta agenda climática. Es la misma agenda. Ante este panorama, el Papa insiste una vez más en que necesitamos un nuevo enfoque ecológico que transforme nuestra forma de habitar el mundo, nuestros estilos de vida, nuestra relación con los recursos de la tierra y en general nuestra forma de ver al hombre y de vivir la vida. De hecho, subraya que necesitamos una ecología humana integral, que involucre no solo las cuestiones ambientales, sino al hombre en su totalidad. La ecología tiene que permear todo ámbito de la sociedad, y esto ha sido hace pocos años, y vemos que esto continúa. Lo que es el cuidado de la casa común está permeando todos los ámbitos, todos los gobiernos y todos los países. No hay un país que no esté yendo a favor de esta agenda. Unos podrán decir, sí, Donald Trump ahora está yendo en pos del petróleo, de hacer más extracciones, de dejarse de la agenda woke climática, pero ya veremos, cuando empiecen a suceder los desastres, cómo va a girar quizás toda la historia de otro modo. Para terminar, dice, por último asegura que en estos próximos 7 años, del 2021 al 2028, se perseguirá la visión de la ecología integral, responder al grito de la tierra, responder al grito de los pobres, la economía ecológica, adoptar un estilo de vida sencillo. ¿Qué significa esto de economía ecológica? ¿Que los billetes se van a hacer con papel reciclado? ¿Que van a empezar a reutilizar los envases BRICS para fabricar dólares? Esto significa que el dinero y el consumo, el uso de la economía, también va a tener que regirse por unas medidas ecológicas y que el consumo de las personas también va a tener que poder regirse en base a esta agenda climática. A ver qué es lo que compras, qué es lo que vendes, cuáles son tus gustos y si los productos que tú compras
o los productos que tú fabricas como empresa siguen esta línea que demanda la Agenda 2030. La educación ecológica, o sea, lo que sería educación dentro de las escuelas públicas sobre la Agenda 2030, que si sois padres ya habréis visto que dentro de vuestros los libros, los temarios de vuestros hijos está repleto de cómo ahorrar luz, cómo ahorrar agua, cómo cuidar el medio ambiente, qué son energías renovables y qué no lo son. Desde luego que es un adoctrinamiento constante en la mente de los niños ya desde pequeños para que ellos crezcan con este concepto de que el mundo se está yendo a la perdición. La espiritualidad ecológica y el compromiso comunitario. Hay esperanza, dice el Santo Padre. Todos podemos colaborar, cada uno con su propia cultura y experiencia, cada uno con sus propias iniciativas y capacidades. Entonces, ¿cómo se controlará quién puede comprar y vender? ¿De qué manera se controlará esta economía ecológica? Recordemos, la profecía decía en la mano derecha o en la frente. Y ya hace casi 20 años que se llevaba hablando de esto. Recomiendo esta conferencia, El Nuevo Orden Mundial, segunda parte, el Verichip, donde ya se hablaba que por motivos de salud se iba a implementar un microchip debajo de la piel subcutáneo donde tuvieras tu registro sanitario, donde tú pudieras tener tus datos bancarios, tu seguridad social, tu carnet de la biblioteca, absolutamente todo. Y no ibas a necesitar ya más la cartera, el DNI, ni absolutamente nada. Todo en un cómodo y sencillo chip debajo de la piel. Pero hoy en día hay todo tipo de tecnologías. Aquí nos dice los implantes de microchip que te permiten pagar con la mano. 11 de abril de 2022. Una empresa sueca desarrolla un microchip implantado bajo la piel que sirve de pase sanitario. Vamos a ver este vídeo. Si ya de por sí el famoso pase sanitario y la obligatoriedad de llevarlo en muchos lugares es un asunto polémico, imaginen lo que supone llevarlo implantado en un microchip. Esa es la idea desarrollada y promovida por una empresa sueca, Epicenter, especialista en este campo y que pretende con ello facilitar la vida al usuario a lo largo de los próximos meses o años. Su director, Hannes Schoublad, confiesa que tanto él como sus trabajadores ya lo llevan implantado. Con este chip me convierto en alguien totalmente accesible para todo aquel que necesite leerme, explica Schoublad. Por ejemplo, si voy al cine o al centro comercial, la gente podrá comprobar mi estado aunque no tenga mi teléfono. El chip, del tamaño de un grano de arroz, se inserta fácilmente bajo la piel y puede ser extraído siempre que el usuario quiera. La empresa insiste a todo aquel que lo sospeche que el dispositivo no detalla tu ubicación y que solo se activa cuando se le acerca un smartphone u otro lector. A la espera de ser aprobado por las autoridades, su uso sería, obviamente, voluntario. De momento. Vaya, es hasta gracioso. Dicen, de momento será voluntario. De momento. Entonces se abre la posibilidad de que esto en el futuro quizás ya no sea voluntario, sino de que sea obligatorio, por el bien común. Entonces ya nos decía el Apocalipsis que 42 meses iba a poder actuar esta bestia, 3 años y medio desde 2028. Primavera 2028 nos lleva a 2031 en otoño, la segunda venida de Cristo. Pero antes de la venida de Cristo caen las plagas finales. Hay unas plagas, unas verdaderas plagas que vienen de Dios, no las preplagas, digamos, que se están elaborando y preparando para este mundo, para que abran su conciencia y despierten a que este planeta hay que cuidarlo o si no se va a la destrucción. Ya nuestros pioneros adventistas hablaban de esto, de cuánto tiempo iba a durar esas plagas. James White, el marido de Ellen White, en 1856 dijo: aquí se señala y describe el día concreto de la venganza del Señor. Es un día profético o año, ya que se declara que ese mismo día es el año de la recompensa por la controversia de Sion. Este es el día o año de las últimas plagas, porque el versículo dice: por lo tanto, sus plagas vendrán en un solo día, muerte, llanto y hambre. Claro, él lo que está diciendo es de que en un día no puede venir hambruna. Como está diciendo aquí al final, dice, el hambre no llega en un día literal. Apocalipsis 18:8. El hambre sobre el mundo no puede llegar en un día, con lo cual es un año profético. Si nosotros tiramos atrás desde el 2031 en otoño, un año para atrás, ¿a dónde nos lleva? A 2030 en otoño, el comienzo de las plagas finales. Un año de plagas. Pero antes de las plagas, ¿qué sucede? Que hemos mencionado que representaba ese obelisco, esa manifestación de la falsa venida de Cristo como Lucifer. ¿Cuándo? En 2030.
la agenda climática, llevando al mundo precisamente hacia ese 2030, donde se unifican las religiones, las naciones, los gobiernos, los pueblos, las culturas, todo el mundo en una misma dirección para que finalmente se aparezca ese Lucifer viniendo como si fuera Cristo mismo. Ya lo hablamos esto en la primera conferencia, pero aquí ya finalmente tenemos mucha más información para poder abarcar que realmente todo esto es así. Estamos a muy pocos años de que acontezcan los eventos finales de este mundo, que no nos podemos ni imaginar lo que está por ocurrir. Recordamos Lucis Trust, lo que era la editorial Lucifer y Alice Bailey, una satanista que dijo, de este modo, en el libro El destino de las naciones, en la página 152, al final del todo, en la última parte del libro, deja esta perla. De este modo, los objetivos y esfuerzos expresados por las Naciones Unidas, o sea, los objetivos de la ONU, la Agenda 2030, acabarán por fructificar y una nueva Iglesia de Dios, formada por todas las religiones y grupos espirituales, pondrá fin a la gran herejía de la separación. El amor, la unidad y el Cristo resucitado estará presente y nos mostrará la vida perfecta. Porque cuando aparezca ese Satanás, como si fuera Jesús, en todo su esplendor, en este mundo nadie va a dudar. Todo el mundo va a pensar que es Cristo y les va a valer como el Mesías para los judíos, para los musulmanes, para los de la nueva era, los cristianos. Todo el mundo va a caer rendido a ese ser tan espectacular que se aparecerá precisamente en el tercer templo de Jerusalén. Por eso el motivo de toda esta guerra que está sucediendo en Gaza. Esta noticia interesante, el fin del mundo no está tan lejos. ¿Qué pasará si no dejamos de emitir CO2? ¿Qué es lo que pasará? Esto se está presionando, se está fomentando, están provocando desastres. Cada vez los tsunamis, los terremotos, los incendios están yendo en aumento. La población está viendo que el cambio climático se les está poniendo hasta en la sopa. Los telediarios están introduciéndolo en todo. Lo tenemos en la educación, lo tenemos hasta en la parada del autobús. Esto es una constante promulgación de la agenda climática, con un objetivo final. El mundo se acaba si no hacemos algo. Y vamos a ver que el mundo no va a mejorar, que cada vez va a ir a peor. Por eso cuando se aparezca esa falsa venida de Cristo, todo el mundo va a caer rendido a sus pies. Y vamos a ver precisamente cómo este mundo ahora con este vídeo está yendo en pos de esta agenda y cómo van a aterrorizar a la población para que obedezcan los mandatos de la ONU. Brutal. Daños catastróficos en el campo por las tormentas de granizo ocurridas en los últimos días. Daños en las 5 provincias. Las pérdidas alcanzan hasta el 100%. El pedrisco ha arruinado unas 80.000 hectáreas de cultivo. Los cultivos más castigados han sido cereales, leguminosas, almendro, pistacho, olivar, viñedo y algunos frutos de cáscara. También ha arruinado las cosechas de vid y almendro. Lo peor en Castilla-La Mancha, 34.000 hectáreas de viñedo, hortalizas, almendro y olivar en floración. Olivos en flor afectados, la cosecha de almendra en el suelo y viñas azotadas por el granizo. Aragón suma 27.000 hectáreas dañadas en Huesca y Zaragoza, donde cayó, arrasó las cerezas tempranas y las espigas cargadas de cereal. En 20 minutos de tormenta se ha perdido el 100% de la producción de fruta de hueso. Daños irreparables también en viñedos. El tamaño y la virulencia del granizo ha dejado esta parcela siniestro total. También daños en caquis y cítricos de la Comunidad Valenciana y en el viñedo de La Rioja y Navarra. La esperanza del sector primario golpeada de nuevo. Y es que son pérdidas millonarias. Un duro golpe para este sector que, aunque es muy resiliente, ve como su esperanza ha sido golpeada y para muchos podría ser la quiebra. El trabajo de todo un año perdido. Unas imágenes desoladoras que dejan pérdidas millonarias. De 150 millones de euros en pérdida, lo que se pierde es irrecuperable. La esperanza del sector, que se recuperaba lentamente de la sequía, se va al traste con las almendras en el suelo tras la tormenta. Además de este golpe a sus cultivos, la granizada ha puesto en jaque centenares de puestos de trabajo.
Esto es una catástrofe muy grande para el sector, cientos de miles de hectáreas. La situación del campo en el altiplano se encontraba al filo de las pérdidas absolutas de sus producciones. Cualquier catástrofe supondría el fin. Se ha apedreado todo, Jumilla, que no queda un kilo de fruta. Un megaterremoto de casi 9 grados en Rusia, seguido de un tsunami transoceánico en Japón, seguido de un apocalíptico tifón en China y una posterior erupción del Krasheninnikov, un volcán que llevaba 600 años dormido, siembra el caos mundial. ¿Quién podrá poner ahora en duda que el cambio climático amenaza a todos los países por igual y que, por tanto, urge que todos acepten las medidas propuestas por el Panel del Clima de Naciones Unidas? Esto sienta las bases para el desarrollo de un satélite destinado a operaciones climáticas, el que permitirá determinar la cobertura de nubes del planeta. Y logrado esto, controlar el clima, y aquel que controle el clima, controlará el mundo. Bueno, imágenes impactantes, ¿no? Pero reales. Esto no es inteligencia artificial. Esto es lo que se está moviendo hoy en día. Esto es lo que se ha vivido en España hace muy pocos meses. Todas esas imágenes prácticamente han sido de este año. ¿Hacia dónde vamos? Pues a un desastre climático total. En gran parte provocado, pero permitido por Dios. ¿Y las personas cómo van a reaccionar? Van a reaccionar que van a aceptar cualquier medida que se implemente con tal de que aparentemente se solucione este desastre. Personas que en el último momento, a punto de cosechar toda su producción, todo destrozado. Cientos de miles de hectáreas. Personas que han acabado en la ruina por ese granizo, inundaciones, terremotos. Curiosamente, durante esta guerra económica y meteorológica que está habiendo con China y Rusia, estos últimos terremotos precisamente ha habido uno en Rusia, un volcán en Rusia, el tifón en China, etcétera, etcétera. Vemos que aquí hay una guerra en la que estamos envueltos y la gente no lo sabe. Y la gente no sabe que hay unos poderosos en este mundo que están a órdenes de Satanás, precisamente, que tienen una tecnología que son capaces de modificar el clima. Y como dijo aquí el presidente Lyndon Johnson, el que agachó la cabeza justo antes de que le pegaran un tiro en la cabeza al presidente Kennedy, que sabía perfectamente que lo iban a asesinar, y que fue el primer presidente que trajo a un papa a Estados Unidos, precisamente. Hemos visto sus declaraciones. El que controle el clima controlará el mundo. Y el clima se va a utilizar para controlar el mundo. ¿Y cómo se controla el mundo? Con la ley dominical. Las dos cosas van totalmente ligadas. Vamos a leer un escrito ahora de Ellen White. De nuevo, El conflicto de los siglos. Si no lo habéis leído, conseguidlo. Un escrito de hace 120 años. Y ahora guardado un poco en memoria lo que acabamos de ver respecto a esos desastres naturales y cómo han sucedido, con lo que va a decir esta profeta. Dice así en el capítulo El conflicto inminente. Satanás trabaja a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán pronto perecieron rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos en una serie de desgracias, obra de un momento. Dios protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha despreciado la ley de Jehová y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría.
alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su protección de quienes se rebelen contra su ley y que enseñen y obliguen a los demás a hacer lo mismo. Esto es lo que está sucediendo y lo que va a suceder finalmente. La protección de Dios sobre este mundo se está retirando. A medida que el mensaje del cuarto ángel vaya en ganancia, aumentando, predicándose al mundo entero, porque Jesús dijo que el Evangelio se dará al mundo entero y entonces vendrá el fin. Todo el mundo va a escuchar, pero también a medida que las personas vayan rechazando, el Espíritu Santo se va a ir retirando de ellos y el mundo, con su amor que es infundido por Dios, va a ir enfriándose cada vez más. Y cada vez más las catástrofes irán a peor y veremos que las relaciones empeorarán y que la sociedad también irá en retroceso, digamos, respecto de relaciones humanas, a pesar de que se implemente esta agenda del bien común. Satanás domina a todos los que Dios no guarda. Favorecerá y hará prosperar a algunos a fin de perseguir mejor sus fines y atraerá desgracias sobre otros, haciendo creer a los hombres que Dios los inflige. Al par que se finge ante los hijos de los hombres como un gran médico, capaz de curar todas sus enfermedades, Satanás ocasionará enfermedades y desastres hasta el punto de reducir a ruinas y asolar ciudades populosas. Enfermedades y desastres que dijo Jesús que iba a acontecer al final de los tiempos. Hambres, pestes, guerras, terremotos, tsunamis, todo tipo de desastres climáticos. Eso es lo que va a haber al final. Permitido por Dios también para que la gente despierte y busque la verdad de lo que está sucediendo. Dice, ahora mismo está trabajando, ya hace 120 años, imaginaos ahora, con la tecnología que hay. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras a que siguen el hambre y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen de pestilencia. ¿Qué acabamos de ver? Desastres climáticos, granizo programado para poder ser derramado sobre un montón de campos de cultivo, justo a punto de ser cosechados, donde después de un periodo largo de sequía, dejan caer una lluvia torrencial o un granizo y se estropea toda la cosecha. ¿Y qué es lo que sigue? Pobreza, hambre, desastre, quiebras de personas y destrucción de los recursos primarios de un país, como se está haciendo. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Esto está en Isaías 24, 4 y 5. Porque se ha rechazado la ley de Dios, porque las personas ya no están interesadas en volver a su Creador, al verdadero, y reconocer que son seres creados, con todas las evidencias que hay, y seguir su ley, que es santa, buena y justa, para que nos puedan modificar el carácter a través de obedecerla, a través de también nosotros meditar en el que la creó, en Jesucristo, nuestro Creador, y nosotros poder santificar nuestro carácter en este mundo. Porque sin ese carácter santificado nadie va a poder sobrevivir lo que va a suceder. No físicamente, sino espiritualmente. Llegará un momento en que uno se irá para el bando contrario, renunciará, si no tiene los pies bien firmes sobre la roca. La amonestación final, y con esto terminaremos prácticamente. Una terrible crisis llegará al mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, Apocalipsis 13 y 16, deben conformarse a las costumbres de la Iglesia, observando el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil, y finalmente se decretará que son dignos de muerte.
Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige la obediencia y amenaza con la cólera de Dios a los que transgreden sus preceptos. Dilucidado así el asunto, cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana, recibe la marca de la bestia, acepta el signo de sumisión al poder a quien prefiere obedecer en lugar de obedecer a Dios. La amonestación del cielo dice así: si alguno adora a la bestia y su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que está preparado sin mezcla alguna en el cáliz de su ira. Apocalipsis 14, 9 y 10. Pero nadie sufrirá la ira de Dios antes de que haya rechazado la verdad presentada a su espíritu y a su conciencia. Nadie sufrirá esa ira. Dios es un juez justo, a no ser que tú hayas escuchado algo primero, lo suficiente para poder tomar una decisión. Y eso es lo que implica este mensaje final para todo el mundo. Hay muchas personas que no han tenido jamás oportunidad de oír las verdades adecuadas a nuestros tiempos. La obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentada bajo su verdadera luz. Aquel que lee en todos los corazones y prueba todos los móviles no dejará que nadie que desee conocer la verdad sea engañado en cuanto al resultado final de la controversia. El decreto no le será impuesto ciegamente al pueblo. Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una consciente resolución. Dios ya se encargará de que hayan evidencias suficientes para las personas tomar una decisión consciente de que están eligiendo o un bando u otro. La cuestión es, ¿qué bando vas a escoger tú? Eso es lo que nosotros estamos intentando advertir desde aquí. Esto se viene encima ya. Nos quedan menos de 3 años para la ley dominical y pocos años más para la venida de Cristo. Y no estamos preparados para lo que se viene sobre este mundo. ¿Qué significa? Que debemos de consagrarnos más, que debemos de buscar una relación íntima con Dios, porque si Cristo no mora en nuestro corazón, si realmente no nos humillamos y reconocemos que no somos nada en este mundo, que si estamos aquí realmente es porque Dios quiere que yo respire ahora y os esté diciendo esto, si nosotros no tomamos conciencia de esto, no vamos a poder soportar lo que se viene encima a este mundo, ni vamos a dar un buen testimonio a los demás. Entonces, ¿será León XIV el Papa de la ley dominical? Algunos dicen que sí, porque su predecesor León, el León XIII, era el que estaba al Papa al mando cuando en 1888 en Estados Unidos se estableció una ley dominical, que los adventistas defendieron y consiguieron desde el Senado de los Estados Unidos que se quitara. Vamos a terminar con este vídeo de una película de terror mexicana del 2017, ya hace unos años. No recomiendo ver la película, yo no la he visto, pero este fragmento es bien interesante. Estad bien atentos porque hay algo que casi no se percibe, pero es clave. Hace instantes, Monseñor Leonardo Vieri acaba de anunciar el fallecimiento del Papa León XIV ante la multitud congregada en la Plaza de San Pedro. Según los primeros informes que llegan desde el Vaticano, el Papa habría fallecido a causa de una septicemia y un colapso cardiopulmonar irreversible por el que había sido internado la semana pasada. Tras las exequias del pontífice, la congregación de cardenales deberá decidir la fecha de inicio del próximo cónclave, donde se elegirá al nuevo Papa. Decenas de miles de fieles celebraron con euforia el humo blanco salido hace algunas horas desde la chimenea del Vaticano, señalizando la elección de un nuevo pontífice. Según acaba de anunciar el protodiácono, el nuevo papa es el cardenal mexicano Pedro Natali, de 75 años, originario de Guadalajara y jesuita por más de 40 años. Y aquí vemos cómo comienzan a abrirse las cortinas del balcón de la logia. Por primera vez, el nuevo papa sale al balcón a saludar a los fieles de la Plaza de San Pedro. Hermanos y hermanas, buenas noches. El cónclave ha depositado en mí su confianza para continuar con la tarea de Pedro. Y prometo no traicionar su confianza.
Soy consciente de que estos son tiempos difíciles, de caos y de confusión, pero también son tiempos de cambio. Nuestro Señor está más cerca que nunca, y con Él la llegada de la Tierra Nueva. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. A nosotros tu reino, haz como en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a Ha dicho, son tiempos de cambio y nuestro Señor, Satanás, está cada vez más cerca. Pero sí, aparte de, digamos, el papa demoníaco que han puesto allí en el Habemus Papam, en su elección, hay una cosa que es mucho más interesante. Y aparecía precisamente abajo, donde salían las noticias. No sé si lo leéis aquí. Israel comienza la reconstrucción del Templo de Jerusalén. ¿Cuándo? Pues ellos dicen en esta película cuando fallece León XIV, que en ese momento, 2017, no era ni siquiera papa, en ese momento era el Papa Francisco. Ellos en esta película, inspirados por quien ya sabemos, fijaos como ya dicen aquí que León XIV iba a haber un papa llamado León XIV. ¿Y en el contexto de qué? De la construcción del tercer templo de Jerusalén. Bien interesante porque esto es precisamente de lo que vamos a hablar en la siguiente parte. De cómo el Vaticano, junto con Donald Trump, están trabajando para esa construcción del tercer templo en Israel, donde mostraremos más cosas y veremos que esto es actual, está muy cerca de suceder y quedan muy pocos años para que acontezca. No se sabrá si será Donald Trump el que lo haga, o su sucesor en el gobierno, o el Papa actual o el siguiente que venga, pero lo que sí sabemos que va a suceder es que estos dos poderes, el Rey del Norte, van a ir en este objetivo de que venga su Mesías representado en el obelisco, Satanás viéndose como si fuera Cristo mismo. Para terminar os dejo con la página web elgranengañofinal.com, donde están todas nuestras conferencias desde el principio, ordenadas, catalogadas para que podáis buscar con buscador por temáticas, pero recomendaría en nuestro canal de YouTube o en la página web también, en la zona de listas de reproducción, hay un apartado que es esencial, porque podemos saber mucho, podemos saber cuándo acontezcan las cosas, las fechas, los acontecimientos, cómo va a suceder, pero si no tenemos una base sólida, si no acudimos a los estudios bíblicos para tener una comunión sólida con Dios, para poder soportar lo que está por venir y para poder dar este mensaje a los demás, no vamos a aguantar. Esto es imprescindible. Imprescindible que nosotros estudiemos y comprobemos hasta dónde realmente creemos en esta verdad, hasta dónde creemos realmente que Dios está a punto de venir y de que este mundo se está por terminar. Así que yo por hoy lo dejo aquí, a que cada uno tome su decisión, pero insto a que dediquemos nuestro tiempo que nos queda, que es corto, a buscar, a indagar y a confirmar esta verdad. Y aquellos que aún siguen rechazando el día y la hora, me refiero al año en sí, que indaguen, que hay decenas de conferencias para poder mostrarlo. Así que terminamos con un Maranatha 2031. Il male che stiamo procurando al pianeta non si limita più ai danni sul clima, sulle acque o sul suolo, ma ormai minaccia la vita stessa sulla Terra. Dovrà vivere in un mondo inabitabile se non cambiamo le cose. La crisis ecológica, junto con la destrucción
de buena parte de la biodiversidad puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Se vive con el acelerador puesto desde la mañana hasta la noche y eso arruina la salud mental, la salud espiritual y la salud física. Más aún, arruina y destruye la familia y por lo tanto la sociedad. El séptimo día descansó, lo que los judíos tenían y tienen, ¿no es cierto?, los observantes, como sagrado cumplir el Shabbat. El sábado se descansa, un día a la semana, al menos eso. No somos máquinas.